Perfecto, y nuevamente bienvenidos a este webinar, El poder de aprender, junto al equipo de Coursera y WOOC. Vamos a estar contándoles un poco más de esos retos, recomendaciones y novedades que tenemos para ustedes para potenciar pues justamente a su activo más relevante dentro de cualquier organización, que son las personas. Y arranquemos hablando un poquito de precisamente ese activo. Nosotros como WOOC tenemos un propósito muy claro, que es crear lugares de trabajo más felices. Y nacimos como organización con este objetivo, ya que somos un software de gestión de personas integral en 4 países diferentes. Actualmente estamos en Chile, Colombia, Perú y México. Y con nuestro propósito lo que buscamos no solamente es acompañar a las organizaciones en su gestión de las personas, sino también dentro de todo el ciclo del colaborador, que viene siendo todo lo que sea potenciar las habilidades del equipo, el compromiso y cómo hacemos para fortalecer su cultura organizacional y algo supremamente relevante, cómo atraemos el mejor talento para tu organización. Dentro de todo esto te acompañamos desde WOOC y para nosotros, como les digo nuevamente, nuestra principal prioridad es crear lugares de trabajo más felices. Ahora, no siendo más, sino quitándole espacio al tema, que es de gran relevancia para todos nosotros, los invito nuevamente a estar saludando, qué chévere que estén por ahí dándonos buena energía por el chat y los invitamos a que acá en la sección de abajo tienen tanto en el chat como una sección de preguntas y respuestas habilitada la opción para realizar cualquiera de sus preguntas. Yo las voy a estar leyendo en vivo y nuestros speakers van a estar respondiéndolas en cualquier momento, cuando ustedes quieran, simplemente nos las van dejando por ahí. ¿Listo? Entonces, muchas gracias y les cuento un poquito más de lo que vamos a estar hablando. En cuanto al contenido, vamos a arrancar con cuáles son esos retos del aprendizaje en este futuro digital, en esta era moderna donde todo avanza de una manera extremadamente rápida. ¿Cuál es el verdadero poder del aprendizaje? Vamos a navegar un poquito ese desafío entre todos desde la organización, cuáles son los retos que vemos, cuáles son esas principales recomendaciones que podemos dar para asumir esos retos y ese desafío. Y por último, ¿cómo lo solucionamos? ¿Qué les proponemos desde WOOC, desde Coursera para solucionar esos retos y ese gran desafío que es el poder de aprender? Por último, una sección de preguntas y respuestas que, como les digo, pueden estar 100% disponibles en el chat o en la sección de preguntas y respuestas acá en Zoom. Entonces, no siendo más, ahora sí, Juan, cuéntanos un poquito más de estos retos del aprendizaje en el futuro digital. Bueno, sí, ¿qué tal? Buenos días a todos. Saludos ahí a todos los asistentes y a Alex. Gracias por la invitación para poder conversar de un poquito de esta situación que estamos viendo en términos de aprendizaje, ¿no? Entonces, digamos, me gustaría empezar contándoles que, digamos, Coursera nace con nuestros fundadores Andrew Ng y Stephanie Kohler. Por cierto, Andrew Ng, pues es hoy en día una de las autoridades mundiales de inteligencia artificial y hace 16 años crearon un curso que fue muy bien recibido por las mejores universidades de Estados Unidos y ese curso empezó a replicarse en otras universidades y después empezó a ser consumido también por nuestros partners de industria más relevantes y de cierta forma así nació Coursera con el objetivo básicamente de darle acceso de calidad a la educación a cualquier persona en cualquier lugar, ¿no? Hoy ya de cierta forma somos una corporación en donde somos una de las plataformas con mayor cantidad de usuarios en todo el mundo. Hoy alcanzamos ya 142 millones de estudiantes en la plataforma y esos 142 millones de estudiantes de cierta forma, están distribuidos uniformemente o no tan uniformemente, pero están distribuidos por diferentes regiones geográficas, ¿no? Ahí ustedes las están viendo y de cierta forma tenemos una posición significativa en todos los lugares de, de la Tierra, ¿no? Entonces, eso también nos lleva a conocer un poco cuáles son las habilidades que nosotros vemos que están en mayor demanda tanto en el segmento corporativo como en el segmento consumidor, ¿no? Y tal vez no es una noticia para ustedes que ciencias de datos, inteligencia artificial y machine learning, todos los especialistas de Big Data,
y todo lo que es digital marketing hoy está cambiando significativamente y hay una brecha de habilidades en esas posiciones y en esos roles, ¿no? Después, si seguimos indagando un poco más todo lo que es transformación digital, ciberseguridad cada vez es más crítico, sobre todo con inteligencia artificial generativa. Está visto que la ciberseguridad se puede fortalecer muchísimo más. Y después, Latinoamérica es una industria o es una región basada en industrias intensivas en capital, ¿no? Digamos, nosotros vendemos cobre, petróleo, café. Esas industrias requieren mucho Internet of Things o Internet de las cosas y ahí tal vez estamos todavía un poco cortos. El gráfico de la derecha, básicamente Microsoft nos dice que en los próximos años van a haber 150 millones de posiciones en transformación digital y solo en desarrollo de software casi 100 millones de posiciones, ¿no? Entonces, con esos insights, nosotros en Coursera creamos algo que se llama el Global Skill Index o un índice de desarrollo de habilidades a nivel mundial, ¿no? Y en donde analizamos diferentes regiones y en Latinoamérica encontramos, esto cambia mucho, pero encontramos sorpresas interesantes, ¿no? Inicialmente clasificamos las habilidades en business, en tecnología y en data science, y por cada una de ellas vamos con roles específicos dentro de cada una de esas regiones, ¿no? Entonces, en business, pues está contabilidad, comunicaciones, en tecnología, todo lo que es transformación digital y en ciencias de datos, todo lo que es programación, estadística y nuevas tecnologías como machine learning. Una vez hecha esa clasificación, nosotros ya sabemos cuáles son los países que mejor índice de desarrollo de habilidades están teniendo, ¿no? Y encontramos, decía, cosas significativas o interesantes como que Colombia en este año ocupó la primera posición. Digamos, siempre ha estado entre los 5 primeros países, pero, por ejemplo, en tecnología, antes no éramos superiores al sur, que es Chile y Argentina, donde hay un desarrollo de habilidades muy fuerte con un ecosistema digital, ¿no? Tengo la sensación que eso puede estar derivado de la inequidad que hay en el país y de pronto Alex nos cuenta un poquito más alrededor de eso, que puede ser una constante en la región, ¿no? En Colombia no hay oportunidades y en Coursera decimos las oportunidades están distribuidas o el talento más bien está distribuido equitativamente, pero desafortunadamente las oportunidades no. Entonces, de cierta forma conocemos un poco cuál es la situación de cada uno de los países y eso pues nos llega también a pensar en cosas que están sucediendo actualmente, ¿no? Por ejemplo, los CFOs de las organizaciones más importantes del mundo están seguros que hay una posibilidad de desbloquear hasta 4.4 trillones de dólares con inteligencia artificial generativa. Digamos, el gran impacto probablemente lo vamos a ver en ventas, en marketing, en desarrollo de producto, pero también todo lo que es supply chain y ciberseguridad van a tener unos impactos significativos en todo lo que es inteligencia artificial, ¿no? Em, y siempre se ha hablado de, bueno, ¿cuál es la posibilidad de que estas nuevas tecnologías empiecen a reemplazar significativamente o masivamente posiciones de trabajo? Y también hay informes como este de McKinsey en donde nos dicen hay unas habilidades que no son reemplazables o automatizables, si es que existe la palabra, alrededor de habilidades interpersonales, de habilidades de liderazgo, de habilidades cognitivas o habilidades digitales en términos generales, ¿no? Entonces, si yo quiero saber, por ejemplo, cuáles son las habilidades que menos automatización tienen, pues está todo lo que es empatía, desarrollo de negociaciones, todo lo que es solución de problemas, pensamiento crítico, pero también cuáles son las habilidades que mayor predicción de altos ingresos tienen, ¿no? Pues todo lo que es confianza, automotivación, entendimiento organizacional, la posibilidad de comunicarse bien, son derivados de una alta remuneración. Y después habilidades alrededor de la satisfacción del trabajo, pues todo lo que es habilidades cognitivas o tener la posibilidad de desenvolverse bien en la incertidumbre, todo lo que es autoconocimiento y confianza, son habilidades que probablemente no se empiezan a ver tan susceptibles de automatización, ¿no? Después hay otras habilidades, por ejemplo, que nos llevan a poder tener una posición más estable a nivel laboral, ¿no? Tal vez con esto quiero dejarles un poco la sensación de que las cosas están cambiando rápidamente y están cambiando a una velocidad que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Aquí les estoy mostrando una gráfica de cuánto tiempo una tecnología
demora en adquirir 100 millones de usuarios. Entonces, al teléfono le tardó 90 años tener 100 millones de usuarios, a la electricidad 70 años le tomó tener 100 millones, al carro 60 años, a los teléfonos móviles le tomaron 16, o a la tecnología móvil le tomó 16 años tener 100 millones de usuarios, Internet lo hizo en 7, pero ChatGPT en 2 meses consiguió 100 millones de usuarios en su plataforma, ¿no? Entonces, esto derivado de las tecnologías de inteligencia artificial generativa, ¿no? Em, Básicamente, las organizaciones hoy se ven enfrentadas a eso y tienen una responsabilidad significativa por mantener sus equipos de cierta forma de manera ágil o en un entorno de agilismo que permita recibir el cambio pues de una manera positiva, ¿no? Tener la posibilidad de gestionar el cambio y convertirlos en oportunidades, explotar esas oportunidades y mitigarlas a través de tecnología, es lo que deberían hacer las organizaciones y también pensando en incrementar su posibilidad de aumentar sus negocios y su productividad y eficiencia en las organizaciones con estas nuevas tecnologías, ¿no? Al final, si esto se aprovecha bien, estamos seguros que va a haber un incremento en todo lo que es la rentabilidad y el valor para los accionistas en la organización, ¿no? Entonces, tal vez con eso vuelvo ahí, te devuelvo la palabra. David, Estás- estás silenciado. Ay, sí, perdón, muchas gracias. Y sí, Juan, decía que definitivamente es súper claro cuál es ese contexto al que nos enfrentamos hoy en día y cómo la tecnología y esa facilidad que pues encontramos tan a nuestra disposición genera este nuevo reto y a la vez ese nuevo poder de aprender y cómo podemos empezar a enfrentarlo. Entonces, acá también creo que Alex puede contarnos bastante de este tema. ¿Cómo estás, Alex? Hola David, muchas gracias. Hola Juan, ¿qué tal? Saludos. Oye, sí, mire, yo vengo en representación de todo el equipo que trabaja en capacitación y aprendizaje en Book. Y para contarle un poquito este segundo punto de la presentación, o sea, ¿cuál es el poder de aprender? O sea, ¿qué nos lleva realmente a tener organizaciones deseosas de aprender, personas deseosas de aprender? Y para dar un poquito de contexto en ese sentido, a mí me gustaría un poco hablar específicamente, bueno, Juan también tocó el tema, lo que es Latinoamérica, o sea, cuál es la realidad de Latinoamérica, ¿ya? Y por qué este tema es tan importante específicamente en regiones como Latinoamérica, ¿ya? Hoy día, para que se hagan como una idea, lo que es la fuerza laboral en América Latina, solamente entre un 10 y un 20%, en el mejor de los casos, de las personas que trabaja activamente hoy día en una organización ha recibido estudios de educación superior, ¿ya? Entonces, eso nos habla de que hay una brecha de educación en la fuerza laboral, hay una brecha de oportunidad en la fuerza laboral que sigue siendo muy, muy grande, ¿ya? La educación se hace cargo, obviamente, o sea, uno se hace cargo de la educación en muchas etapas de la vida, ¿cierto? Pero hoy día efectivamente existe esa brecha en Latinoamérica de manera muy importante. Y comentando un poco lo que decía Juan, o sea, también existe la lógica de la desigualdad, ¿ya? Que está muy correlacionada. O sea, hoy día Latinoamérica tiene índices de Gini de alrededor del 0,5, cuando, por ejemplo, Europa hablan del alrededor del 0,3, del 0,25. Entonces, y eso hace que efectivamente esté muy correlacionado ya todo lo que es la educación, ya los niveles de educación que hoy día tiene nuestra fuerza laboral, ya con la desigualdad social y el bienestar que tienen las personas hoy día, especialmente en Latinoamérica. ¿Ya? Entonces, cuando tocamos un poquito el punto del poder de aprender, yo estoy seguro que en nombre de mi equipo y el equipo con el que trabajo, la parte de educación en Book, ¿vale? Y me imagino que Juan y en Coursera, pero sobre todo también de todas las personas que trabajan en capacitación en las organizaciones, ¿ya? Para mí este problema toma un rol bien relevante, ¿ya? Y lo que hacen las personas en estos roles toma un rol bien relevante, dada esta brecha y esta oportunidad que existe de mejorar la oportunidad de las personas y de mejorar las condiciones de vida de las personas, ¿ya? O sea, como que no es tan utópico pensar de que cuando capacitamos a las personas realmente estamos mejorando las condiciones de esas personas, ¿vale?
Y justamente como que desde Book nuestro propósito va muy en esa línea. O sea, nosotros obviamente queremos crear lugares de trabajo más felices, pero sabemos que los lugares de trabajo más felices lo construyen las personas más felices, ¿vale? O sea, entonces yo les quería hablar un poquito como de los beneficios del aprendizaje. O sea, ¿qué pasa tanto con las personas como con las empresas cuando nosotros realmente destinamos buenos programas de aprendizaje y potenciamos el aprendizaje en la organización, ¿vale? Entonces, desde el lado de las personas, y un poco la pregunta es ¿qué ganan? O sea, ¿qué ganan las personas al momento de realmente aprender? Entonces, quise traer como cifras súper concretas para que tengan como una idea un poco del impacto que puede tener, ¿cierto? Un buen aprendizaje en la organización, ¿ya? Lo primero que quería como comentarles es que existen varios estudios, sobre todo post pandemia, ¿vale? Que hablan de que las personas han tomado el rol de aprendizaje como una responsabilidad súper personal. O sea, las personas están muy conscientes de que en el mundo de hoy necesitan aprender, necesitan seguir aprendiendo, ¿vale? Entonces, existe un mito respecto a, o más que un mito, pero existen muchas dificultades para que la gente realmente aprenda, pero hay muchos estudios de que hablan de que la gente sí quiere aprender, o sea, sí está deseosa de aprender. O sea, yo creo que eso es algo que las organizaciones tienen que aprovechar, ¿vale? Y en cuanto como a métricas bien concretas, o sea, lo primero es que personas que se capacitan, ¿ya? Profesionalmente, tienen en promedio, o sea, ganan en promedio 10% más de las personas que no lo hacen, ¿ya? Segundo, hay estudios del Instituto de Investigación Laboral, ¿ya? Que habla de que los colaboradores que se capacitan además tienen un 15% más posibilidad de encontrar un nuevo trabajo y un mejor trabajo, ¿ya? Además, se ha asociado mucho la capacitación laboral con la reducción del estrés, ¿ya? Hay, sobre todo en muchos programas hoy día de capacitación relacionados al bienestar de las personas. Entonces, 70% de los colaboradores de las empresas cree que hoy la capacitación puede ayudarlos a reducir el estrés laboral, ¿ya? O sea, también para tenerlo súper en consideración, sobre todo post pandemia, que hay muchos estudios también de clima, ciertas cosas como situaciones que viven las personas, entonces la capacitación puede ser una herramienta bien importante en ese sentido. Y por último, que se relaciona con lo primero que les decía, o sea, el 65% de los empleados cree que es su responsabilidad, que debe seguir capacitándose para seguir siendo empleable en el futuro. Bueno, esto tiene mucha relación con lo que hablaba Juan, ¿cierto? Respecto a los nuevos puestos de trabajo que se van a crear, ¿cierto? Los nuevos skills que se necesitan para el mundo hoy en día. Entonces, yo creo que hay como un contexto donde las personas quieren capacitarse y perciben los beneficios de esa capacitación, ¿ya? Entonces, volviendo un poquito a la lámina anterior, yo creo que no hay que pensar en la capacitación a la persona profesional. Hay que pensar el impacto de capacitar a la persona que no es profesional, ¿ya? Que es hoy día el 80, el 85% de la fuerza laboral de Latinoamérica. Esa persona que recibe esa capacitación, realmente para esa persona sí tiene un impacto grande, sí lo percibe como un beneficio importante, y es parte de lo que a nosotros nos mueve también muchísimo, ¿ya? O sea, como parte del propósito, y me imagino que lo que decía al principio, o sea, muchas de las personas que trabajan en recursos humanos, que trabajan en aprendizaje, también los mueve ver cómo sus colaboradores pueden ir avanzando en su vida también, e ir impactando a esas personas, ¿ya? Pero, como no todos son las personas, también es importante agregar valor a las organizaciones, ¿cierto? También quería como comentarles como el poder del aprendizaje, eh, qué ganan un poquito las empresas, ¿ya? O sea, ¿qué pasa cuando yo desarrollo un buen modelo de aprendizaje en la organización, cuando destino recursos, ¿ya? Y acá también hay estudios como súper claros, súper potentes respecto a que en términos generales, las organizaciones que dedican recursos y tiempo al aprendizaje, en general, tienen mejores prospecciones futuras. Por ejemplo, en términos de productividad, em, las empresas que invierten en desarrollar a sus colaboradores, por un estudio de McKinsey, dice que son 37% más probables de ser rentables que uno a que no. ¿Ya? O sea, solo por el hecho de apoyar el aprendizaje, tú tienes un 37% más de probabilidad de alcanzar rentabilidad.
¿ya? Después, en términos de la retención del talento, que esto también es un tema importante para las áreas de recursos humanos, 94 un estudio que hizo LinkedIn el año pasado dice que 94% de las personas encuestadas dice que permanecería más tiempo en su trabajo si invirtiera en su desarrollo profesional, ¿ya? Entonces, también aquí hay una herramienta para las empresas súper importante en términos de retención del talento, ¿ya? Después de otro estudio de Deloitte, ¿ya? Que se encuestaron a varios líderes, líderes me refiero como CEOs de empresas y así, sí consideran que, o sea, el 86% de esos líderes consideran que el aprendizaje continuo es hoy día una ventaja competitiva clave. Y esto, bueno, se relaciona de nuevo un poquito con lo que decía Juan, ¿ya? O sea, las empresas van a necesitar nuevos set of skills. O sea, de aquí a 3, 5 años, el set of skills que existe hoy básicamente va a quedar obsoleto en un 60, en un 50, 70%, ¿ya? Entonces, hoy día sí también capacitarse continuamente, hoy día los líderes organizacionales, los líderes de empresas, sí lo consideran como una ventaja competitiva. Y por último, bueno, hay un estudio bien interesante también que lo hace la gestión de recursos, la Asociación de Gestión de Recursos Humanos de Estados Unidos, ¿ya? Que se llama como la SHRM, que le llaman. eh, eh, Encontró que las empresas que invierten más de $500,000 por empleado, esto estamos hablando cifras estadounidenses, ya que básicamente en Estados Unidos invierten como entre 8 y 10 veces más por empleado que lo que se invierte en Latinoamérica. Pero las empresas que invierten más de $1,500 por empleado, podríamos llevarlo a Latinoamérica, estamos hablando algo así de 150, $200 por empleado aquí en Latinoamérica, tienen un promedio de 24, o sea, tienen 24% más de margen bruto que aquellas que invierten menos que eso, ¿ya? Entonces, en general, un poco el mensaje que quiero dar, yo creo que es, nosotros como Book obviamente buscamos impactar a la empresa, pero obviamente buscamos, en el fondo buscamos también impactar a la persona, el colaborador detrás de esa empresa, porque sentimos que los dos ganan, ¿ya? Y nuestro propósito finalmente va muy, muy alineado a eso. Y nosotros creemos muchísimo que las empresas tienen hoy día un rol también muy social, o sea, como el motor de cambio social, el motor de cambio de productividad y de impactar a las personas pasa mucho por las empresas, ¿ya? Entonces, mucho de lo que nosotros hacemos finalmente guarda relación con eso, o sea, de poder entregarle a las empresas mejores herramientas, mejores contenidos, para que ellos también se sientan mucho más empoderados, que tengan menores barreras para poder capacitar de mejor manera a sus colaboradores. Así que eso por mi lado, de Super, momento. Alex. Y antes de pasar al siguiente tema, me gustaría responder a la pregunta que nos hace Carlos Ordóñez, y es que, ¿qué tanto incide la capacitación en el entorno laboral hoy en día cuando puedes hacer cursos tanto certificables como no certificados que me ayudan a obtener habilidades que otros no tienen o que empíricamente tú las puedes desarrollar? Y creo que la pregunta va bastante hacia este tema de que justamente hoy en día, con tantas posibilidades, tanta variedad de cursos, tanta variedad de conocimiento y esa facilidad de encontrar todo a nuestra disposición, pues qué tanto sentido tiene certificarnos y qué tanto sentido tiene que las empresas lo motiven dentro de la organización. Pues me parece que es bastante clara la ganancia de las empresas, pero tenemos algo más que podríamos darle de respuesta a Carlos, tal vez Alex o Juan, ¿qué opinan al respecto? Yo pienso que, digamos, la pandemia, una de las cosas que hizo es que proliferó la oferta de e-learning o de aprendizaje digital, ¿no? Entonces tú hoy encuentras, como bien dice Carlos, desde es una propuesta de transformación profunda del talento en cursos de 4 a 6 semanas. Entonces, eh, tal vez mi recomendación o mi insight sería, hay cosas en donde tú necesitas alfabetizarte, por ejemplo, no sé, en Excel y en Python no necesitas un conocimiento muy profundo, necesitas alfabetizarte, pero tal vez en el uso de herramientas de inteligencia artificial para acompañar tu proceso mental, ahí es donde tienes que tal vez invertir un poco más de tiempo, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que quieras hacer,
yo creo que una combinación de alfabetización con transformación profunda del talento es algo que podría llegar a tener éxito, sobre todo para lo que Carlos dice, que es avanzar en su carrera profesional, ¿no? Entonces, alrededor de roles y alrededor de iniciativas, puedes llegar a obtener claramente un desarrollo profesional. Súper, Sí, o sea, excelente. yo por mi lado, yo creo que el mundo de certificaciones, salvo algunos rubros ya o algunas temáticas más claras, por ejemplo el inglés, o sea, el inglés es fácilmente certificable. Hay rubros donde la certificación todavía tiene mucho que avanzar en términos de realmente poder demostrar el skill que tú estás adquiriendo con una capacitación, ¿ya? O sea, yo creo que ahí hay mucho que avanzar en términos de homologar y de saber qué se está adquiriendo realmente cuando alguna persona se capacita. Yo tengo un enfoque un poquito más pragmático, dado eso también, yo creo que el valor de la capacitación se ve realmente en el puesto de trabajo, ¿vale? O sea, hay mucha gente hoy día que recibe diplomas que no necesariamente agrega valor y viceversa, o sea, gente que aprende de Google y agrega mucho valor y no tiene ningún diploma, ¿ya? Entonces, desde mi perspectiva, las certificaciones sirven para dar como un higiénico, ¿cierto?, para el mercado. Sin embargo, yo creo que el valor real del aprendizaje está en el día a día, o sea, está realmente en el puesto de trabajo, y lo que los persiguen son realmente los equipos, o sea, son los equipos en el día a día. Excelente. Y bueno, para complementar, Edgar nos hace otra pregunta que es si las Mm. capacitaciones deben ser obligadas o el colaborador elige. Es una gran pregunta y no sé si lo vamos a tocar en la parte de recomendaciones o si quieren podemos responderla de una vez. Eh, sí, dejémoslo para ahí, yo creo mejor. Por ahorita, listo. Vale, Edgar, ya en un momento te Así ahí respondemos porque profundizamos. justo tocamos el punto un poco más adelante. Bueno, pues para continuar con el tema, Juan, justo queríamos escuchar un poco más de esas cifras que transforman la organización de parte de Coursera. Cuéntanos un poco más. Sí, digamos que, como decía Alex al principio o en el slide anterior, tratábamos de mostrar qué es lo que ganan las organizaciones cuando invierten en el desarrollo de habilidades de sus empleados, ¿no? Y estoy seguro que las personas que llevan como responsabilidad el desarrollo del talento y la capacitación en las organizaciones siempre tienen un desafío y es poder demostrar al interior de la organización cómo se está retornando esa inversión que yo estoy haciendo en desarrollo, ¿no? Porque hay algo que más adelante vamos a ver que se llama la falacia del aprendizaje en las organizaciones, pero inicialmente IDC, como para facilitar este entendimiento del ROI en development o en desarrollo, IDC pues es una de las consultoras de marketing más relevantes del mercado. Hizo un white paper en donde encostó más o menos 20 clientes en 6 industrias diferentes en diferentes países del mundo. Y hay, digamos, un informe que arroja que cuando las organizaciones trabajan en el desarrollo de habilidades a largo plazo, pueden llegar a alcanzar niveles de productividad de hasta el 25% más. Después también, como decía Alex en un slide, hay una capacidad de retener al empleado de hasta un 38% más. Y esta retención del empleado está directamente relacionada con la movilidad del empleado, que es el siguiente punto, ¿no? Es decir, cuando tú desarrollas habilidades en tus empleados, puedes hacer un reskill del talento en función de los cambios de la industria, en función de los cambios de la tecnología. Es decir, un especialista de bases de datos con Coursera, tú lo puedes llevar a ser un especialista en inteligencia artificial generativa, ¿no? Entonces, la posibilidad de mover los empleados está directamente relacionada también con la retención. Y al final, como esto es educación digital, pues tiene un impacto que puede llegar a ser mucho mayor, ¿no? Digamos, una de las cosas también que trajo la pandemia, pues es que la educación hoy es blended o es mixta, ¿no? Esas iniciativas que antes tenían las organizaciones de juntar 100 personas en un hotel para traer un experto y juntarlos 8 horas, si eso no se complementa con algo de transformación profunda del talento, lo que sucede al final es que es difícil de encontrar el retorno de esas iniciativas, ¿no? Entonces, tal vez el informe lo podemos compartir en cualquier momento, está, digamos, público en nuestra página y, y,
es un poco lo que encontramos en retorno de inversión en aprendizaje, ¿no? Excelente, Juan. Entonces, creo que por ahora también las preguntas que estoy viendo, Tomás, César y por el lado de Marcos, justamente son temas que vamos a tocar en las siguientes slides. Si no, igualmente ya resolvemos las preguntas en vivo. Entonces, Juan, si quieres, avancemos hacia ese desafío. Y precisamente creo que es una excelente introducción. Todos estamos en línea hacia cómo ese panorama de la tecnología puede ser algo tanto positivo como obviamente un reto para las organizaciones y acá es cómo hacemos nosotros para afrontar este reto como organizaciones, qué deberíamos hacer, qué deberíamos tener en cuenta. Claro que sí. Em, sí, si seguimos hablando de los desafíos, ahora sí me gustaría presentar lo que es un poco la falacia del aprendizaje en las organizaciones, ¿no? Y tal vez las personas de Learning se van a ver reflejadas en esta realidad. Digamos, hay un conocimiento real de que hay un gap de habilidades que puede llegar hasta el 30% del plantel de cualquier organización, es decir, hasta el 30% de los empleados no está equipado con las habilidades que requiere para su rol. Ese gap es una realidad y recursos humanos y aprendizaje lo evidencia. Y al final lo que intentan es, como hay una proliferación de soluciones, pues empiezan a adquirir soluciones de cierta forma que pueden llegar a resultar ineficientes eh, al momento de transformar habilidades de manera profunda. Y digo ineficientes cuando tomas un curso de 2 horas y recibes una certificación de un experto en una industria. Tal vez eso no tiene ni la profundidad ni el alcance de una propuesta de valor diferente, ¿no? Entonces se empiezan a invertir recursos en desarrollo y al final la posibilidad de mostrar el retorno a la organización es un desafío tremendo para las organizaciones y en lo que termina siendo es que el siguiente año reducen los presupuestos de development y se empieza a caer como en una falacia del aprendizaje, ¿no? Entonces, a pesar de que hago grandes inversiones en desarrollo, por no tener una estrategia de aprendizaje clara, mis presupuestos año a año se ven reducidos, ¿no? Eso, digamos, lo vemos en muchos de nuestros clientes y tal vez es la introducción para el siguiente punto de la conversación en donde podemos conversar con Alex cómo em, afrontar esa realidad o esos desafíos, ¿no? Claramente. Y esos desafíos que aparecen son una realidad para todas las organizaciones, no solamente de Colombia, ni de Perú, ni de México, sino de todo el mundo y de nuestra realidad actual. Y acá me parece súper importante arrancar rápidamente antes de pasar a cada uno de estos pilares. Tomás nos hace una pregunta muy interesante y es que si es importante capacitar a mi equipo para que podamos escalar nuestro negocio u empresa de magnitudes totalmente tangibles. Eh, Bastante bien que se revisó el tema, Juan, y creo que dejaron claras esas cifras, pero ¿qué podríamos responderle a Tomás para dejarlo aún más claro? ¿Es importante capacitar al equipo? Claramente sí, ¿no? A mí me gustaría preguntarle a Tomás, ¿a qué se refiere con magnitudes totalmente tangibles? ¿Qué se refiere con eso? No sé si puede responder por ahí. Yo lo que le puedo comentar un poquito a Tomás, en esa línea, nosotros como Book, digamos, nos ha tocado un crecimiento súper explosivo, ¿ya? O sea, Book partió como una startup, ¿cierto? De 30 personas, 40, después 100, 200, hoy día somos 1.200 personas, ¿ya? Una empresa que lleva 6 años y pasó de, claro, de 3 personas a 1.200 personas y hemos tenido un crecimiento súper explosivo. A mí me ha tocado vivir ese crecimiento súper explosivo en la gestión con mis equipos. Y la verdad es que las necesidades de la empresa van cambiando muy rápido, ¿ya? O sea, lo que antes funcionaba en una empresa de 50 personas, efectivamente yo te puedo decir empíricamente que no funciona en una empresa de 1.200 personas, ¿ya? O sea, sí se necesitan otros skills. Por ahí Juan habló del Organization Awareness, uno de los skills que hablaba al principio. Entonces,
son cosas que tú antes no te cuestionas cuando eres 50 personas, ¿ya? O sea, realmente puedo dar fe de que se necesitan otros skills, tienes que estructurar los equipos de otra manera, estructurar los incentivos de otra manera, etcétera, etcétera. Y para eso, efectivamente, yo creo que sí se necesita como capacitar para poder escalar, ¿ya? O sea, de hecho hay una como habilidad súper genérica de la que se habla mucho, que es como el growth mindset, ¿ya? Que son equipos que son adaptables, ¿ya? Que están siempre deseosos de aprender. Entonces, desde esa perspectiva, yo respondería que efectivamente para escalar un negocio, efectivamente sí se necesita contar con el right set of skills eh, y para eso efectivamente sí es necesario la capacitación en algunos casos. Sí, Clarísimo. tal vez solo complementando ahí lo que dice Alex, algún día un jefe me dijo, a ti el que te va a hacer manager es tu equipo de trabajo y no eres tú. Entonces, si tú no desarrollas el equipo de trabajo en función de tu organización, en función del crecimiento, pues evidentemente no vas a poder escalar la organización, ¿no? Entonces, tiene que ser un tema, pues crítico el poder desarrollar el equipo de trabajo, ¿no? Es fundamental. De acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y creo que ahí estamos atacando uno de estos pilares que tenemos en pantalla, ese reto del desarrollo profesional y cómo es una responsabilidad compartida. Ahí me parece que precisamente estamos eh, tocándolo muy bien y me gustaría hablar un poco más de los otros tres. ¿Qué tal les parece si hablamos del engagement? ¿A qué nos referimos con ese reto y cuál es la intención de los colaboradores quizás? ¿Cómo podemos generar ese engagement dentro de la organización a través de las capacitaciones? Y pues cuál es su importancia, diría. Sí, por ahí en el chat hay una pregunta también que dice si las capacitaciones deberían ser obligatorias o deberían tener alguna alternativa. Mi sensación es que la organización tiene una responsabilidad importante en definir el set de habilidades que sus roles críticos deberían tener. Eso no debería ser opcional, sino debería ser un must, ¿no? Porque está en función de la organización, ¿no? Se alinea con la visión, los objetivos, cuáles son las habilidades que mi equipo de trabajo debería tener. Ahora, cuando tú estás al frente de un abanico de posibilidades de aprendizaje digital como hoy, el engagement creo que está directamente relacionado con la capacidad que tiene esa solución de poder mantener al empleado conectado. Y eso básicamente nosotros vemos que hay un impacto o hay una directa relación con la institución y con el speaker. Es decir, no es lo mismo tomar un curso en Yale, en la Universidad de Pensilvania, en la Universidad de Michigan, que tomar un curso con un experto de industria en una plataforma local. Por un lado, el curso de Yale o el curso de Michigan te obliga a aplicarte, es decir, vas a tener que estar 4 a 6 semanas trabajando. Por otro lado, el contenido de formato corto probablemente lo puedes resolver rápido, pero vamos a encontrar otro desafío y es que no avanzas en tu carrera profesional, ¿no? Entonces, tal vez el engagement puede estar relacionado directamente con la estrategia de la organización al momento de definir cuáles son las habilidades que este rol requiere y después con un contenido de suficiente calidad como para mantener al empleado conectado hasta el completion, ¿no? O hasta el diploma. Ok, Edgar, entonces creo que ahí respondemos tu pregunta y de paso hablamos un poco más de ese tema, de cómo generar el engagement y cuál es la importancia de asumir ese reto dentro de la organización. Hablemos un poco entonces del ROI of Learning, que justamente nos hacen una pregunta por acá, y es qué indicadores se pueden implementar para medir el ROI de aprendizaje. Justo es un reto del que estamos hablando. Sí, de acuerdo. Mira, el ROI, yo tengo harta experiencia en temas de ROI y en términos de aprendizaje, curiosamente. El ROI, bueno, los que no conocen, existe una metodología media aceptada en el mundo de aprendizaje para medir lo que es como el ROI en términos de lo que es learning, ¿ya?
que desglosa obviamente la medición en 5 niveles, ya desde lo más básico, que es como la satisfacción de un colaborador al momento de recibir una capacitación, hasta el ROI o rentabilidad sobre la inversión, ¿vale? A mí me ha tocado hacer estudios de ROI en empresas, ya me ha tocado hacer estudios en banca principalmente. Y lo que les puedo comentar, la verdad es que es muy, muy, muy complejo poder medir el ROI, ¿ya? O sea, realmente la relación costo-beneficio de implementar mediciones de ROI es muy costosa porque tú tienes que lograr aislar el efecto de la capacitación sobre cualquier otra variable. Por ejemplo, si tú haces una capacitación de ventas en la banca, bueno, y ese grupo vendió más, bueno, pero tienes que saber, por ejemplo, puede haber sido que hay más dinero circulante, ciertas mejores condiciones económicas, hay una promoción de marketing, lo que sea. Entonces, cómo tú aíslas el efecto de la capacitación sobre cualquier variable es lo complejo, ¿ya? Y para eso tú necesitas tener grupos controles. eh, Entonces, mi experiencia midiendo ROI, la verdad, es bastante mala, en el sentido de que es muy complejo hacerlo, ¿ya? Mi recomendación en lo que es como este nivel es, o sea, lo que es como la medición propiamente del ROI, guarda relación con, ojalá poder sistematizar una forma de medir al menos hasta lo que es la aplicación en el puesto de trabajo. ¿Ya? Dentro de esta metodología que existe, los primeros 3 niveles corresponden a satisfacción, aprendizaje y transferencia al puesto de trabajo. ¿Ya? Que lo que busca medir es si es que la persona está aplicando o está cambiando conductualmente cosas relacionadas al curso. ¿Vale? Y eso es bastante fácil de medir. Obviamente es trabajo, hay que automatizar y sistematizar, pero te da luces muy concretas si es que realmente las personas les sirve la capacitación, ¿ya? Y desde mi perspectiva, al menos lo que a mí me ha tocado asesorar empresas, ver muchos equipos de capacitación que han tratado de implementar este tipo de cosas, en las empresas que les ha ido bien son las empresas que son capaces de sistematizar una forma de medirlo, más que ir y medir el ROI una sola vez, ¿ya? Entonces, esa sería un poquito mi recomendación. Ahora, medir el ROI se puede, pero la verdad solamente sirve para un grupo de capacitación, para cierto, entonces es como muy poco lo que uno puede hacer al respecto. ¿Ya? Entonces, yo lo que recomendaría un poquito ahí a las empresas es tratar de medir con más rigurosidad los primeros 3 niveles que concentrarse en tener un ROI o algo así. Porque además, me pasó que cuando hicimos estudios de ROI, la verdad que el incremento, por ejemplo, en las ventas, en esto que yo les comentaba, en la banca fue del 1 o 2%. Seguía siendo rentable porque obviamente en la banca y es mucho dinero, pero a veces es mucho más fácil concentrarse en que las personas lo que estén aprendiendo realmente lo estén usando y lo estén aplicando, y eso no es tan complejo. Súper. Ok, Alex. Bueno, ahí respondemos esa pregunta y me parece importante esta que nos menciona Carlos también para empezar a darle un poquito de cierre al tema de los retos. Si tienen otra pregunta, por favor, bienvenida, pero Carlos nos hace una que me parece súper relevante y es que es una realidad que la empresa siempre y cuando tenga buena rentabilidad de utilidades puede invertir en el talento humano. Cuando no hay ventas, buenos ingresos, utilidades en este caso, no puedes hacer dicha inversión. Igual ocurre en temas de bienestar. La pregunta es, ¿cuál sería el porcentaje de inversión de mi utilidad en temas de capacitación de mi personal para dejarlo en mi presupuesto teniéndolo en mi plan de capacitaciones? Es decir, ¿tenemos alguna recomendación inicial en un escenario en el que dentro de ese presupuesto aún no se ha contemplado cómo arrancar con capacitaciones? ¿Qué sugerirían ustedes? Alex, Em, como Dale, emprendedor dale. puedes responder mejor. Sí, o sea, yo tengo algunos datos en Latinoamérica, yo creo que no, yo al menos no he pillado fuentes como algún estudio oficial que diga cuánto se gasta hoy día en base como al revenue. Tengo datos de Estados Unidos en donde gastan entre el 1 y el 3% de las ventas, o sea, de los ingresos, ¿ya? Entendiendo que Estados Unidos es un mercado muy maduro, ya, o sea, hay mucha normativa de compliance, la capacitación es cara, como les comentaba antes, gastan alrededor de $1.200 por empleado al año, ya, en capacitación.
Entonces, la realidad de Latinoamérica puede ser muy distinta, Carlos. Como tú dices, como la verdad, hay empresas en distintas situaciones, pero respecto a un poco a lo que tú dices, yo la verdad creo que hay hoy día hay mucha oferta en términos de capacitación y uno también puede encontrar cosas que son súper acotadas, ¿ya? De muy buen precio para o sea, para los colaboradores. Entonces, no necesariamente, por ejemplo, te invento, pero cuando nosotros éramos, por ejemplo, 20 personas en mi organización y tampoco éramos rentables, nosotros teníamos igual una cuenta de Masterclass, por ejemplo, ¿ya? Donde habían cursos. Y bueno, compartíamos la cuenta y así. Obviamente no es como tan recomendable, pero igual uno logra hacer cosas, ¿ya? Yo creo que igual es súper importante no dejarlo 100% de lado, porque a pesar de que uno puede estar en situaciones más precarias, yo creo que hay soluciones que permiten que igual los colaboradores se puedan capacitar y eso efectivamente puede como cambiar después la realidad de tu empresa. Tremendo. Súper, Carlos. Muchas gracias por tu pregunta nuevamente. Y creo que acá podemos avanzar a la pregunta de César, que es justamente que hoy en día, pues, nos hace un resumen pequeño diciendo que el mercado es muy extenso, tanto como en inteligencia artificial como en plataformas tecnológicas, hay una variedad de opciones y nos pregunta cuál es nuestro valor agregado, por qué deberíamos capacitarnos aquí y no en otras. Y creo que es súper importante que abarquemos el tema desde un nuevo lanzamiento que tenemos en Book, ¿cierto? Que es nuestra tienda de cursos y precisamente estamos acá para resolver esa duda. Entonces, no sé, Juan, Alex, ¿con qué les gustaría comenzar? Sí, feliz de partir yo, después le doy el pase a Juan. Listo. Em, porque yo creo que aquí César tiene como dos preguntas. O sea, es como me gustaría dividir la pregunta en dos partes. ¿Sí? Efectivamente, hoy día, y lo que comentaba Juan, el mercado hoy día es muy extenso. Hay mucha oferta de formación, hay mucha oferta de e-learning, lo cual eh, yo lo veo como algo bastante positivo porque hace el mercado mucho más accesible, ¿ya? O sea, al haber más oferta. Entonces, un poco, y volcando un poquito a lo que es la tienda de cursos, nosotros en Book justamente nos dimos cuenta, o sea, hablando con muchos clientes, nos dimos cuenta que, por ejemplo, al momento de contratar un proveedor, los clientes finalmente se terminan como casando con un único proveedor, ¿ya? Decían, bueno, ya, voy a comprar Coursera y, bueno, compro solo Coursera. O, no sé, compro Book y compro solo Book, ¿vale? Em, y la verdad es que parte importante de lo que son los procesos de aprendizaje, los procesos de educación en general, es que cada persona es distinta, ¿ya? Y cada persona necesita cosas distintas. Pensando también un poquito en lo que es el engagement que hablábamos antes, parte de los problemas de engagement es cuando a mí me dan formación que yo no quiero tomar o me dan una oferta que yo no quiero, ¿vale? Entonces, lo que nosotros buscamos específicamente con la tienda de cursos, el mayor objetivo que nosotros queremos lograr es que las empresas tengan la capacidad de elegir, ¿vale? Y que puedan flexibilizar su oferta dentro de la organización. Es decir, oye, Juan necesita esto, Pedro necesita esto otro, y bueno, y David necesita esto otro, que ojalá tú puedas encontrarlo todo en la tienda de cursos sin necesidad de amarrarte a uno o a otro, ¿ya? Dicho esto, nosotros partimos esta aventura de la tienda de cursos justamente con Coursera, porque al menos, bueno, personalmente y en mi equipo y un poco de todos los assessments que hemos hecho, nosotros consideramos a Coursera uno de los mejores proveedores de contenido que existe en el mercado, ¿ya? Porque dentro de toda la oferta que existe, hay mucho curso que es muy cortito, o sea, muy rápido, aprendes cosas cortas, pero a veces también falta, y muchas organizaciones lo han pedido, falta como esta lógica del deep learning, o sea, cómo yo realmente logro un skill de una persona en un programa de 2 meses o un mes, poder profundizar un concepto un poquito más allá que simplemente un curso de 15 minutos o 20 minutos, ¿vale? Entonces con eso le doy un poquito pase a Juan, para que también ahí te cuente un poquito más como de Coursera, o sea, y por qué, cuáles son como las ventajas de Coursera. Pero eso un poquito por el lado de Book, ¿vale? No, muy bien. Digamos que, como mostrábamos al principio, la misión o el propósito de Coursera es poder alcanzar
a la mayor cantidad de gente con em, educación de calidad mundial, ¿no? Entonces, con ese propósito en mente, creo que la alianza entre Coursera y Book va a poder impactar o transformar de manera significativa el segmento empresarial. Em, Nuestra propuesta de valor es única en el mercado al ser una propuesta de transformación profunda del talento, es decir, las mejores universidades y los mejores partners de industria están en Coursera. Y esta oportunidad que tiene el mercado y los clientes actuales y los futuros de Book de poder tener acceso a este contenido, creo que puede llegar a ser transformativo, ¿no? Para países como Colombia, como Perú, como Chile, como México. Creo que Alex lo mencionaba. En Latinoamérica lo mostraba en un slide, ya alcanzamos 23 millones de estudiantes registrados en la plataforma. Y en Estados Unidos o en Norteamérica, incluyendo Canadá, estamos con 21 millones de estudiantes. Es decir, el deseo y el apetito por este tipo de contenido es una realidad. Alineado también con lo que decía Alex, hay un deseo o las personas reconocen que a pesar de que tienen talento, no tienen oportunidades para desarrollarse de manera o con educación de talla mundial. Y creo que pues esta alianza va a poder transformar la vida de muchas personas en la región, ¿no? Creo que es un poco el mensaje y podemos profundizar en tal vez lo que la audiencia o Alex o los moderadores quieran, pero estamos felices con esta alianza también. Eso. Oye, queda una última preguntita ahí de Marcela, que entiendo que ella menciona que tiene como Sí, una población de edad como avanzada, ¿ya? Y le cuesta el manejo de herramientas tecnológicas. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede motivar un poco a que las personas hagan programas de formación, sobre todo en ese público? Yo, Marcela, lo que más he visto, ahí te podría dar dos recomendaciones como bien concretas, ¿ya? La primera, pensando en ese público, yo trataría un poquito de mezclar lo que es la capacitación y learning, propiamente tal, asincrónica, con algo, cosas un poquito más sincrónicas, ¿ya? Es un público que lo agradece muchísimo. O sea, la interacción un poquito más en vivo, puede ser como formato de meetings o webinars o cosas presenciales, pero es un público que ese tipo de formato lo agradece mucho, ¿ya? Por lo general, es un público que no se expresa mucho, que no se siente escuchado. Entonces, este tipo de instancias a ellos les gusta mucho como engagement. Y el segundo punto tiene que ver con el reconocimiento, ¿ya? O sea, a las personas o a estas personas que participen de programas, fomentar mucho, mucho, mucho el reconocimiento público de esas personas, ¿ya? Yo creo que con esas dos cosas podrías ir como cambiando la cultura en ese público específicamente. Y tal genial, vez, Alex. si puedo complementar algo alrededor de motivación, nosotros tenemos algunas experiencias y tal vez me gustaría mencionar una con un cliente en específico en Chile que se llama Sonda, que es uno de los integradores más importantes de toda la región, con casi 12.000 empleados. Algo interesante que hacen ellos para motivar la ejecución de rutas de aprendizaje y tienen una usabilidad excelente, es poder, como decía Alex, vincular la ejecución de esas rutas de aprendizaje con el reconocimiento, pero a nivel formal, ¿no? Es decir, dentro de su evaluación de desempeño, 5 puntos o dependiendo de lo que la organización quiera, se le pueden asignar a la ejecución de estas rutas de aprendizaje. Entonces, si tú terminas la ruta de aprendizaje, pues estás mejor posicionado en tu evaluación de desempeño y como consecuencia incremento salarial o bono anual que se pueda dar al final del año, ¿no? Entonces, también esa motivación del reconocimiento puede llegar a ser sentido en las organizaciones. Ok. Y bueno, Betsabe también nos pregunta si estas capacitaciones justamente se recomienda realizarlas en horario laboral
¿Qué pasa si el colaborador no asiste o reprueba la capacitación? ¿Cómo se puede manejar esa situación? Digamos, dentro de lo que tú estabas hablando, Juan, justamente qué pasa en el escenario contrario. Deberíamos, es decir, ¿esto es un tema de zanahoria y martillo o simplemente lo podemos manejar dentro de la organización? ¿Qué le contestamos a Betsabe? Sí, digamos que tener una, ¿cómo lo puedo decir? Como una, no una filosofía, sino una política o un ambiente de aprendizaje continuo dentro de una organización es un desafío, ¿no? Digamos, lo primero que hay que hacer es mostrarle al empleado las brechas de habilidades que tiene frente a la realidad que su rol implica, ¿no? Entonces, por un lado, dejarle muy claro que si no está cambiando, aprendiendo y ejecutando cosas nuevas, va a dejar de ser relevante eh, relativamente rápido, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, yo sí considero que las capacitaciones deberían hacerse en ambiente laboral, ¿no? Es decir, no es que el empleado llegue a su casa a estudiar, sino pues hoy hay muchas formas de acceder al contenido, ¿no? Lo puede hacer mientras está desplazándose, lo puede hacer desde su teléfono móvil o lo puede hacer incluso, como decía yo, en horario laboral, porque esto va a tener un impacto en retorno en la organización, ¿no? Es decir, ahora, nosotros decimos que el empleado puede tardar de 4 a 6 semanas en ejecutar un curso. Estoy hablando de que a la semana no más de 3 horas va a requerir el empleado trabajar, ¿no? Entonces puede ser 2 días a la semana de 1 hora y media o 3 días de 1 hora. Eh, Hay que buscar el espacio para poderlo hacer en el horario laboral, ¿no? Siempre a haber excusas de que no tengo tiempo para hacerlo, pero si reconocemos que hay una brecha de habilidades, tendría que ser mandatorio, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Se relaciona mucho con la pregunta que hablaban si es obligatorio o si la capacitación debe ser obligatoria o voluntaria. Yo creo que ahí un poco efectivamente lo que es más obligatorio y que tú necesitas como skill de esas personas, 100% que fuese en horario laboral, ¿ya? Y pasa también mucho por fomentar un poco la cultura de aprendizaje. O sea, yo creo que también hay muchas maneras de incentivar a las personas a hacerlo post horario laboral también, pero lo que es el grueso de los skills que tú le pides a esa persona, yo creo que de todas maneras debiese ser en horario laboral. También, de acuerdo con eso. Excelente. Y bueno, equipo, para culminar nuestro webinar, ¿qué podríamos mencionar de nuestra tienda de cursos como tal para cerrar? Definitivamente es una oportunidad única para nuestros asistentes y seguramente van a querer entender un poco más, pero creo que estos vienen siendo los pilares principales de la tienda, ¿no? No sé si valga la pena complementar algo, pero me gustaría mencionarlos como que vamos a tener los mejores proveedores de capacitación en el mercado dentro de un mismo espacio, generando así una mayor flexibilidad, la combinación perfecta de cursos que mejor se adecúen a las necesidades de sus colaboradores, precios únicos claramente, y definitivamente, como les decía, todo integrado. Esto facilita muchísimo más, dado todos los retos que hablamos, y súper importante, con contenido normativo y aplicable a la, digamos, a la realidad moderna que vivimos hoy en día. Pero Alex, Juan, ¿creen que vale la pena mencionar algo específico de nuestra tienda, algo que podamos potenciar acá? No, yo la verdad nomás como un poco reforzar el mensaje que di antes, que a nosotros lo que más nos interesa es como la flexibilidad de nuestro cliente, ¿ya? O sea, que poder como, por un lado, dar que estos contenidos sean mucho más accesibles a las organizaciones y a las personas, por un lado. Ya ahí tenemos como, con Coursera hemos trabajado harto para llegar como una propuesta de valor en términos de precios para los clientes como para los clientes de Book como bien buena, pero al final lo que nosotros queremos es que sea más accesible, que ojalá pueda llegar a más personas y que también sea flexible para nuestro cliente, o sea, que él pueda efectivamente combinar tipos de contenido, que él pueda mezclar sus propios contenidos con contenidos de Coursera, o que pueda, por ejemplo, hacer una malla de aprendizaje con contenidos de Coursera y otras cosas. Entonces, acá hay como un potencial infinito, creo yo, al momento de desbloquear este tipo de contenidos para los clientes y bueno, lo ideal es que lleguen finalmente a las personas, que eso es lo que queremos. Excelente. Carlos nos hace una pregunta si esta integración y alianzas para ofrecer cursos van a ser los más accesibles, es decir, a menor costo que directamente con los aliados.
Sí, esa es la idea, es parte de la propuesta de valor, Carlos. Precisamente, Carlos, justamente a eso nos referimos con precios únicos y estamos para ustedes. Entonces, los queremos escuchar. Si alguien tiene alguna pregunta adicional para poder resolver cualquiera de sus dudas respecto a nuestra tienda, respecto a la información que recibieron el día de hoy. Igualmente los invitamos a ver este webinar en nuestras redes sociales. Vamos a estar cargándolo en un par de minutos y en YouTube lo van a poder encontrar. Igualmente a sus correos registrados van a recibir la grabación, toda pues, información de gran valor para ustedes ya que están interesados en esto. Entonces manténganse atentos. Y lo más importante, como les decía desde el inicio, para Book, todo esto es en pro de crear lugares de trabajo más felices. Entonces, tenemos una pregunta por acá adicional. Nos hace Marcela y es, me gustaría saber si tienen asesorías para el contenido de los cursos. Es decir, me imagino que hacia la selección de los cursos que quieres tomar, Marcela. ¿Tenemos algún tipo de asesoría dentro de nuestra plataforma? Tenemos, sí, de ahí dos cosas. O sea, tenemos por el lado del equipo de SAC y proyectos de Book, como que te pueden asesorar, pero también dentro del equipo de contenido de capacitaciones, tenemos un área que confecciona cursos a la medida de los clientes. Entonces, ellos también te podrían asesorar si es que necesitas algo en ese sentido. Ahí podríamos conversar, Marcela, si necesitas cualquier cosa. Excelente. Y después, en Coursera creo que vamos a poner disponibles para ustedes también, digamos, para el equipo de Book, para facilitar esa recomendación de contenido, algo que se llama librerías en Coursera. Digamos, ya nosotros como empleados lo tenemos dentro de nuestra intranet. La idea es llevarlos a nuestros clientes para que puedan hacer una búsqueda del contenido por roles críticos en la organización. Entonces, en accounting, cuáles son los cursos más relevantes, en ciencias de datos, en transformación digital, en cualquier disciplina, van a poder navegar mucho más fácil el contenido porque ya estamos llegando a 11.000 cursos, ¿no? Entonces, esa herramienta la vamos a extender al equipo. Excelente, Juan. Buena herramienta. Creo que la última pregunta que tenemos de Carlos es, ¿qué más ofrece Book aparte de capacitaciones con estos aliados? Y pues, ¿cuál es, digamos, el pricing que se le hace a este tipo de cursos? Si es por cantidad de cursos, es por paquetes, es por cantidad de colaboradores, ¿cómo lo hacemos? Creo que yo me puedo adelantar a responder la primera y es que, Carlos, te invitamos a agendar una llamada con nosotros. Como te comentaba, a tu correo vas a recibir una invitación muy especial para esto, para que conozcas más de lo que hacemos en Book. Como te contaba al principio, nosotros gestionamos y te apoyamos en toda la gestión del ciclo de vida de tus colaboradores, desde la atracción, la gestión, potenciarlo y comprometerlo. Entonces, definitivamente tenemos un catálogo bastante amplio de soluciones para tu organización. Y respecto al segundo, no sé si Alex nos puedes ayudar a contestar la pregunta. Sí, o sea, nosotros tenemos como ahí un poco la respuesta, para Carlos, es que nosotros tenemos como diversos productos de contenido, ¿ya? Está la tienda de cursos que tiene Bookplay, que tiene Coursera, va a tener nuevas cosas también, y en el fondo ahí tú compras el paquete de Coursera, ¿ya? Completo. Y depende de la cantidad de colaboradores o la cantidad de licencias que compras, va dependiendo del precio. Pero la gracia es que no tienes que comprar, no sé, 100 licencias de Coursera, puedes comprar si quieres una o dos o cinco o lo que sea y mezclar con otras cosas también. Pero también tenemos, por ejemplo, cursos sincrónicos, tenemos Bookplay en vivo, tenemos cursos a la medida. Entonces, la idea es poder dar una solución bastante integral como a los clientes para sus problemáticas de aprendizaje en la organización, básicamente. Excelente, Alex. Entonces, creo que la oferta es bastante completa para todos nuestros asistentes y siendo así, demos apenas unos 10 segundos para ver si alguien más se anima a preguntarnos y si no, creo que vamos finalizando en ese sentido. Nuevamente darles las gracias por su participación, invitarlos a seguirnos en redes sociales, tanto a Book como a Coursera. Estamos muy activos constantemente dándoles información de valor frente a todas estas tendencias, retos y cómo podemos hacer para potenciar la organización y eventualmente crear un lugar de trabajo más feliz. Entonces, siendo así, le damos por finalizado el webinar. Muchísimas gracias a todos por su asistencia
Y bueno, gracias por sus comentarios también, preguntas, todo muy bienvenido de parte de Book. Gracias Alex, gracias Juan Gracias, por toda la David. información Gracias, que nos Juan. brindaron. Un abrazo. Muchas gracias a Gracias a todos. ustedes. Saludos. Perfecto, que estén bien.